Antes de pasar a la exposición de hoy, quisiera traer a colación una anécdota de la vida le llaman el príncipe de los predicadores, de Charles Spurgeon. Dicen que en sus últimos años él sufría de gota y también una gran depresión por su enfermedad, de manera que en una ocasión prácticamente se vio imposibilitado para predicar y se fue a un pueblito a descansar. Pero como todo buen cristiano, pues enfermo y todo, pues, fue a la iglesia. Y en la iglesia no estaba el pastor. ¿Y sabe por qué le tocaba esto a Spurgeon a menudo? Un diácono predicó. Pero precisamente como no estaba el pastor, lo que hizo el diácono es tomar un sermón de Charles Spurgeon. De manera que el diácono le predicó a Charles Spurgeon un sermón de Charles Spurgeon. Pues así, con gotas gruesas de sudor, pero salió del paso ese diácono. Cuando terminó de predicar, se acercó Charles Spurgeon al diácono y le dio las gracias. Gracias por tan reconfortantes palabras. Gracias porque mi espíritu estaba opacado. Gracias porque las promesas del Evangelio han traído refrigerio a mi corazón. El diácono dijo: pero es que es un sermón de usted. ¿Sí? Es algo que usted hizo y que yo lo único que hice fue leer. ¿A qué viene esto, hermanos? Es que cuando un pastor predica, el Señor mismo primeramente amonestaba al pastor. Cuando el pastor llega aquí, él ya fue amonestado, él ya fue exhortado y él ya fue enseñado. Y como dijo su maestro: lo que has oído de mí, ahora proclámalo desde las azoteas. Y eso es precisamente lo que pretendo hacer esta tarde. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 1. ¿Todos? Tito capítulo 2, versículo 1. Lo leemos, dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, gracias porque no nos has dejado solos, ni en nuestros momentos de angustia, ni tampoco cuando andamos en pecado. Aún allí está tu palabra, aún allí está tu Espíritu Santo redarguyendo. Y todo esto porque nos amas. Porque si no fuéramos tus hijos, nos abandonarías como cualquier bastardo. Pero en tu misericordia vas tras de nosotros, aunque nosotros en acelerada huida quisiéramos taparnos los oídos, porque tus palabras nos retiñen. Pero tú susurras a nuestro oído: mira cuánto te amo. Padre, por eso queremos pedirte hoy que tu Espíritu Santo use tu palabra, hable a nuestro corazón, podamos entender tu voluntad, podamos ver con claridad cuánto nos amas y podamos salir resueltos de este lugar, deseosos de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos pues con la exposición de los 10 mandamientos, y que hemos llegado a la conclusión de que ninguno de nosotros, por mucho empeño que ponga, puede cumplir a cabalidad estos 10 mandamientos. Pero que Dios en su misericordia nos ha dado medios de gracia para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, buscar hacer la voluntad de Dios.
Y de esos medios de gracia, el primero que hemos mencionado es la palabra de Dios. Y hemos dicho cómo debe ser leída la palabra de Dios, por quiénes debe ser leída la palabra de Dios, que fue la serie que acabamos de terminar. Por quiénes debe ser predicada la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar a comentar la pregunta número 159 del Catecismo Mayor de Westminster, que tiene relación precisamente con esos medios de gracia que Dios ha dado para que podamos cumplir su voluntad expresada en los mandamientos que hemos venido exponiendo. La pregunta número 159 dice así: ¿cómo debe ser predicada la palabra de Dios por los que son llamados para ello? Vean, de primer punto, es que Dios no ha dado carta abierta a los predicadores para que hablen de lo que su loca imaginación les dé. Dios ha dado línea a los pastores sobre qué deben de predicar. La respuesta con su base en la Escritura es la siguiente: los que son llamados para trabajar en el ministerio de la palabra deben predicar doctrina sana, con diligencia, a tiempo y fuera de tiempo, plenamente, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, con sabiduría, adaptándose a las necesidades y capacidades de los oyentes, con celo, con amor ferviente a Dios y a las almas de su pueblo, con sinceridad, buscando la gloria de Dios y la conversión, edificación y las almas y la salvación de las almas. En su oportunidad van a tener esta porción en sus programas. Si ustedes notan, tenemos aquí tres ideas principales de esta respuesta, de esta declaración a la pregunta: ¿cómo debe ser predicada la palabra de Dios por los que son llamados para ello? Dicho de otras maneras, ¿qué es lo que debe predicar el pastor? Y nos da tres principios de la predicación apostólica. 1. El pastor debe predicar doctrina sana. 2. El pastor debe predicar todo el consejo de Dios. 3. El pastor debe predicar al pueblo de Dios. Para ellos está dirigido. Para ustedes está dirigido. Este mensaje es un mensaje de parte de Dios para ustedes. Y que en su infinita misericordia usó a este miserable pecador, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Bueno, fue una gracia de Él. Pero no porque en sí este servidor tenga algo en especial. Es un hombre común como ustedes, con los mismos pensamientos que ustedes, las mismas tentaciones que ustedes, las mismas debilidades que ustedes, pero también exhortado, amonestado y animado con la poderosa palabra de Dios. Porque ha sido exhortado y animado con la palabra de Dios. Se presenta aquí bravo como un león, aunque él no es más que un mero gatito. Pero lo hace porque la palabra de Dios lo ha fortalecido. Y lo primero que debe hacer un pastor es predicar doctrina sana. ¿Pero qué significa esto? Si todo mundo usa las Escrituras, los fastidios sin Jehová usan las Escrituras. El mismo diablo.
permite? Gracias. Usó las escrituras en el paraíso. Con que Dios os ha dicho, no comáis. Vean. No porque Pancho Nopales traiga una Biblia debajo del brazo, ya es un predicador, ya es un pastor. Por eso aquí la amonestación es que el pastor debe predicar la sana doctrina. El mismo diablo usó la misma estrategia con nuestro Señor Jesucristo. ¿O no? Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. También le dijo, lo retó a que se lanzara al vacío, puesto que la Escritura dice. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa eso de la sana doctrina? ¿Cómo reza nuestra confesión de fe? Tenemos la obligación de ir al idioma original en que fue escrito para tratar de averiguar el significado de estas palabras. Donde dice la Escritura ahí, la sana doctrina. En griego encontramos te uginose, la sana didascalía, doctrina. Los que son maestros, los que se dedican a la enseñanza, están familiarizados con esta palabra, didascalia o didascalía, que se refiere precisamente a la enseñanza. Esta palabra, ¿sí? Uginose, se traduce como sano, como verdadero y como íntegro. Es decir, que no esté contaminada. Cuando dice sana doctrina, que sea una doctrina emanada de la Escritura y no viciada la Escritura con el pensamiento humanista o revuelta con cualquier otra cosa. La pura palabra. Ampliaremos un poquito esto en breve. Pero además dice que íntegro. No podemos mocharle un pedacito. No podemos editarlo como lo hacen los editores de libros. O en la televisión le mochan aquí, le ponen acá, le agregan allá. Es simplemente, ¿sí?, que debe de ser íntegra la Escritura. Que a algunos no les va a gustar, pues ni modos, ¿sí? Ni modos, pero tiene que ser íntegro, ¿sí? Si ustedes miran acá en el capítulo 1, el versículo 9, las instrucciones que le está dando Pablo a Tito dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Es la misma frase, pero ahora invertida, ¿sí? En el versículo dice sana doctrina, en el versículo 9 dice sana enseñanza. Aparentemente son dos palabras distintas. En uno dice enseñanza y en el otro dice doctrina. Pero en el original griego usa exactamente la misma palabra, didascalía. Y también usa el mismo adjetivo anterior, sano, verdadero. Exactamente es la misma frase. O sea que es esto reiterativo, hermanos. Pero ahora noten otra cosa. En el versículo 9, no solamente le exhorta a que predique la sana enseñanza, sino primeramente Tito es amonestado. Tú, Tito, tú, pastor Tito, debes de ser retenedor de la palabra. Tú mismo debes de abrazar esa enseñanza. Tú mismo debes de creer en eso. Si no, ¿cómo les vas a decir a los demás que crean? Si tú no crees en eso,
tu poder se debilita. Tu palabra suena hueca. Porque el primer convencido debes de ser tú. Y si no, busca otro trabajo. ¿Para qué? Para que también puedas exhortar. Entonces, el primer conocedor de la doctrina debe de ser el predicador. Pero si nada más nos quedamos con eso, seríamos meros académicos, meros fariseos. Porque ahora miren ustedes en el capítulo 2, ¿sí? En el mismo capítulo 2, más adelante, versículo 8, ahora ven ustedes. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, tu conducta. Que vivas lo que crees. Que debe haber, ¿sí? No debe haber contradicción entre lo que profetizas o predicas y lo que haces. La conducta redime la doctrina. El Evangelio mismo lo dice, ¿sí? Que los hijos de la sabiduría son las obras. Entonces ven, es todo un triángulo ahí, hermanos, que no solo es predicar, sino estar convencido. Si no estoy convencido, ¿qué hago aquí? Hay cientos y miles de trabajos como los que tienen ustedes. Segundo lugar, que además de que estar comprometido con esa enseñanza, debo estar comprometido con mi conducta. De manera que yo debo vivir lo que predico. Y por supuesto que eso también va para ustedes, que debemos de vivir lo que creemos. Ahora bien, explicado esto, salta la pregunta, que es la segunda cuestión a la que quiero llegar hoy. ¿Cómo predicar la sana doctrina? Nosotros tenemos 3 principios que quiero expresar esta tarde. Principio 1. Pusto. Punto de partida. Punto de apoyo. La Escritura. Esto no es tan sencillo, hermanos. Quiere decir que lo primero que yo hago es abrir la Escritura. No abrir el libro de Hegel, o el libro de Barth, o el libro de Aristóteles, beber su conocimiento y luego ir a la Escritura. Punto o punto de partida es la Escritura. Debemos comenzar con la Escritura. El lente para juzgar la estructura de la realidad es la Escritura. La prueba ácida para juzgar cualquier filosofía es la Escritura. Siempre debemos comenzar con la Escritura. Ni siquiera lo que han dicho nuestros abuelos espirituales tiene la misma autoridad que las Escrituras. Yo no puedo argumentar como dijo Calvino. Quizá pueda citarlo, pero el argumento primordial es la Escritura. Así que ese es el primer principio, la Escritura. Debemos comenzar ahí. No comience con los comentarios, que muchos hacen eso. O tengo entendido que bajan sermones de internet. Por cierto, que el hermano me recomendó que sea a partir de la página 10, ¿verdad? Porque la 1 ya se lo saben todos los demás, es el primero que bajan. Entonces, este es el primer punto. La punto de partida es la Escritura. Otro principio regulador de la predicación sana es la tríada bíblica: creación, caída y redención. Estos nos parecen palabras fáciles, hermanos, pero tienen un profundo alcance y un significado. Porque nada de lo que usted ve aquí
nació de la nada, ni por coalición o colisión atómica. Todo fue creado por Dios. Por tanto, hay un soberano sobre la creación. De manera que todo mi trabajo, el que sea, el del herrero, el del maestro, el del panadero, etc., ahí comienza. Dios creó el hierro. Yo recuerdo en una ocasión que estuve con un agricultor canadiense. Cuando fui a visitar sus campos, me parecía que estaba en Rancho Viejo, Miahuatlán. Espero que un día conozcan por allá. Sobre todo Miahuatlán tiene más verdor todavía. Hermanos, me parecía que estaba en uno de esos pueblitos. Pero dos de sus frases de un agricultor me sacudieron. ¿Sí? Y no recuerdo el contexto de la plática, pero lo que sí me dijo: todo esto lo creó Dios y yo lo tengo que cuidar. Y dos, todo esto que lo hago para mi prójimo, porque Dios me lo ha mandado. Y dije, ¿quién estaba Doyever aquí? ¿O Roner? ¿O Kuiper? ¿O quién? ¿No? Me quedé así, de un campesino. Es cuando tenemos conciencia de nuestra vocación, hermanos. Cuando somos conscientes que no trabajamos para tragar, sino para servir a nuestro prójimo y adorar a Dios con nuestro trabajo. Ahí comienza nuestro trabajo, la creación. La otra gran verdad que revela la vida es los horribles estragos que ha hecho el pecado sobre la totalidad de la humanidad, sobre la totalidad de la creación. Decimos, pobre criaturita, puede que sí, pues sea pobre, ¿verdad? Porque a lo mejor no se ha comido ni un pobre bolillo. Pero decimos, inocente criaturita. Esa inocente criaturita ya lleva la semilla del pecado de sus padres. No hay nada que no esté contaminado por el pecado. El cerebro de Platón, el cerebro de todos está contaminado de pecado. No pueden ser autoridad para nosotros. Ni Freud, ni Pestalozzi. Nadie puede ser autoridad para nosotros. Solo la Escritura. ¿Por qué? Porque sus palabras están contaminadas de pecado. Ese es un gran dogma que no hemos podido derribar, o no hemos querido derribar ni siquiera nosotros los cristianos. Los científicos humanistas se aferran a su dogma, a su credo, a su confesión de fe, de la objetividad y de la neutralidad del quehacer científico. Eso es una falacia. Ese es un sofisma. ¿No? Nos hemos quedado presos con la visión dicotómica aristoteliana de que la vida está dividida en dos áreas muy grandes: la área religiosa o espiritual y la área secular. Dios nada tiene que ver con mi trabajo secular. Ahí estamos, en ese pantano, hermanos, y no hemos querido salir. Si usted platica, digo, no con estos que están aquí, con un médico, con otros, no, es dato duro. 2 más 2 son 4. Sí, mijito, pero no sabes quién era Pitágoras y cómo llegó a esa conclusión. Eso es lo que nos hace falta ver. Entonces el pecado ha contaminado todo. Por tanto, el tercer elemento de la tríada bíblica que no debemos de evitar en la hora de que el predicador está preparando su clase, y también los maestros, por supuesto, es la redención. Que todo esto necesita ser redimido, redirigido por nosotros. Esa es nuestra tarea. Entonces llevamos 2 principios al acercarnos a las Escrituras para poder llevar una predicación sana. Y un tercero que quiero mencionar son
los 3 principios de interpretación bíblica que ya hemos mencionado aquí y que no voy a abundar en ellos esta tarde. Periégesis, exégesis y eisegesis. Cuando usted toma un pasaje, cuando usted toma un versículo, usted tiene que aplicar esos 3 principios, que es la periégesis. Peri, alrededor de. La exégesis quiere decir explicación, alrededor de lo que se explica. Pero en resumen, periégesis quiere decir todo lo que está alrededor del texto. El ejemplo lo acabamos de ver ahorita. Tomamos Tito 2.1, pero vimos su contexto Tito 1.9. Vimos su contexto Tito 2.8. Eso se llama periégesis. Pero no solamente de este libro, sino del que está atrás, del que está adelante, y podemos llegar a Génesis y podemos llegar a Apocalipsis. A eso se le llama analogía de la fe. Cuando vamos comparando, ¿sí?, con los demás pasajes de las Escrituras. Por eso nuestra recomendación es que no lean las Escrituras de forma aleatoria, es decir, fraccionaria. Uy, pues oye, te doy un salmito para que descanses, ¿sí? No, lea usted Jeremías 28, ¿sí? Lea usted Jeremías y ve ahí lo que dice la Escritura, ¿sí? Todo el día me acerqué a un pueblo rebelde y contradictor. ¿A quién le gusta escuchar eso? O que Dios le diga, no eres más que podrida llaga. O lo que dice en Apocalipsis, ¿sí? Tú te crees que es esto, te crees que el otro, y no eres más que un desventurado, pobre, ciego. ¿A quién le gusta que le digan eso, hermanos? Si lo que queremos es que nos digan qué bonitos ojos azules tienes, aunque sean de esos, ¿cómo se llaman? De esos ahora que ya les ponen pupilentes. Esos pupilentes, ¿no? ¿Sí? Y ya dan el gatazo. El segundo elemento es la exégesis. ¿Qué dice el texto? No, ¿qué digo yo? Ay, pues yo creo que, pues yo opino. No, un momento. Dios no está pidiendo su opinión de usted de la palabra. Ay, ¿tú qué opinas de lo que dije? Dios dice, así, punto. Es un decreto. La palabra de Dios no está sujeta al juicio de usted y al juicio mío. Es su palabra. Y ante su palabra solo tengo una alternativa: obediencia. Y caer de rodillas como Job. De oídas te había oído. Pero cuando estuvo frente a la palabra, frente al originador de la palabra, ¿sí? O Pablo, el perseguidor. Porque es lo que necesitan nuestros hijos. Que se le aparezca Jesús allí. Y las mamás oran, ay, conduélele su corazón a mi hijito. ¿No? Que se le aparezca Cristo con todo su poder y majestad, y van a ver si no hasta diarrea le da. Sí, hermanos, es lo que necesitamos realmente, como los hijos. El papá le dice, Pancho, haz esto. Sí, ahí voy. Te voy a sonar, te voy a pegar, vas a ver. Y nunca hace nada, ¿verdad? No. Cuando él da sentencia, la cumple. Así que, hermanos, la exégesis es ¿qué dice la Escritura? No ¿qué digo yo? La palabra exégesis del griego ex, sacar, extraer, saco de la Biblia, no le meto a la Biblia. El tercer elemento es la eisegesis. Es entonces la aplicación de esta voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Estos 3 principios, hermanos, debemos de conservarlos. El maestro cuando está preparando su clase, el predicador cuando está preparando su sermón, y aún cada uno de nosotros en cada uno de nuestros trabajos, todos, sin excepción. Quiero citar, hermanos, como un ejemplo, alguien que escribió sobre lo que es la predicación. Escuchen. La predicación
no es una simple homilía o charla de café. Bueno, cuando quieran una charla de café, vayan al cafetal. La predicación no es una simple homilía o charla de café encaminada a presentar un coloquio sobre asuntos políticos, sociológicos o filosóficos o motivacionales. La predicación es por excelencia un trabajo exegético, expositivo, instructivo, exhortativo y de consolación. Pero vean, en la mayoría de los púlpitos solo tenemos diálogos políticos, sociológicos o hasta filosóficos. Dar la palabra tal cual es no hace famosos a los predicadores. Por eso quieren temas suavecitos. Como dijo también la escritura, dice, ¿no? Tienen comezón de oír, sí, pero las palabras que alegan que sus oídos. ¿Qué revelan tus ojos? Seriedad. Oh, sí, soy serio. ¿Sí? Tus ojos revelan que eres una persona calculadora. Oh, sí, ¿no? Pues sí. Inteligente. No, pues sí, échale más. ¿Qué revelan las líneas de tu mano? ¿Sí? La grafología, hermanos. Yo he visto señoras aquí en Coyoacán, como diríamos los pobres, fufurufas aristócratas, así bien vestidotas y toda la cosa, con su manita extendida. Y un patán ahí de moño por acá, de esto, como les ponen el cencerro a las vacas, ¿cómo se le llama? Bueno, ellos le llaman piercing, ¿verdad? Bueno, pues no sé, así, todo tatuado, rapado, bueno, no, esperpento de figura. Pero allí, tu personalidad revela esto. Eso es lo que quieren oír, hermano. ¿Sí? Eso es lo que quieren oír. Y por eso no es famoso el predicador. Porque él solo quiere hacer esto, hermano. Esto es lo que debe de hacer. Pero no se digan tampoco, hermanos, como dijo Gadsworth cuando escribió Ídolos de nuestro tiempo. Las ideologías también son ídolos. La rebelión es vida. La sumisión es muerte. ¡Wow! ¿No? Eso se llama sofisma. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un argumento falso con apariencia de verdad. Eso es lo que nos gusta escuchar, hermanos. Una vez, el rey de Judá va de metiche. ¿Qué va a hacer? Fue a Samaria con el rey de Israel. Y resulta que en ese momento el rey de Israel iba a la guerra. Te invito a la guerra. Pues vamos. Pero dice el rey de Judá, bueno, que no hay profeta aquí para que consultemos con él. Y dice el rey de Samaria, sí, pero este profeta puras cosas malas me profetiza, por eso ya ni le pregunto. O Jeremías nos da otro ejemplo. Dios le dice a Jeremías algo paradójico. Están sitiados por sus enemigos y le dice a Jeremías, dile a este pueblo que se entregue, que se vaya a la cautividad, que coma, que tenga hijos, que se den en matrimonio. Y ellos se quedan así, ¿cómo? ¿No es posible? Pero se levanta otro profeta por ahí, Ananías. Jehová dijo, en 2 años quebraré el yugo de... le aplaudieron. Y Jeremías a la cárcel, al cepo, lo mandaron. Vean, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Esto es lo primero que debe. Tengo la ilusión de que aquí salga un futuro pastor. Este será su compromiso. ¿Sí? Este será predicar la sana doctrina. Hasta que no nos saquen en vilo y nos pongan ahí en leña verde,
pues ya ni modos, ¿verdad? Pero mientras tanto, palabra sana e irreprochable. Pero además, hermanos, si seguimos el hilo de lo que dice el catecismo, dice, debe predicar la sana doctrina. Y enseguida nos indica cómo debe ser predicada esa sana doctrina. Con diligencia. Es decir, que tenga ansiedad por proclamar ese mensaje. A tiempo y fuera de tiempo. Tiene que ser reiterativo, incisivo. No hace esto famoso a un predicador. Sí, yo a veces siento que esta será mi última predicación. Digo, se me hace que ahora sí me dan carta de divorcio. Pero hay que salirle. ¿Sí? Plenamente. O sea, no mocharle, ay, esto puede ofender al hermano. Ay, esto puede ofender al hermano. No, plenamente. Punto. Con palabras persuasivas. No con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sí? Calvino decía, frente a la palabra de Dios, tiene prioridad la Escritura antes que los dichos de los hombres más sobresalientes. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Con fidelidad. Somos fieles a la palabra, no a las personas. Y finalmente, dice, con demostración del Espíritu y con poder. ¿Qué significa poder? Ya lo hemos explicado, hermanos. Sí, poder no significa que grite, que dé puñetazos en el púlpito y te vas a ir al infierno. No, poder significa trabajo, que el predicador vive lo que predica, que nosotros como cristianos vivimos lo que predicamos, para que los demás crean en el poder transformador del Evangelio. La segunda idea, como leímos, dice, dando a conocer todo el consejo de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, yo sé que están ansiosos porque quieren saberlo, pero lo vamos a dejar para la próxima exposición. Denme tantita oportunidad. Pero quiero concluir, hermanos, también con lo que otro hombre de Dios mencionó de esta noble tarea de la predicación, o como debe de ser llamada también, de la profecía. Calvino escribió, y está en la institución de la religión cristiana, ustedes pueden ir ahí, dice lo siguiente: el don de la profecía no es otra cosa que el don de entender las Escrituras y explicarlas con singular maestría. Por ese predicador debemos de orar. Por esos futuros pastores debemos de orar. Y si tenemos uno, oremos por él, para que el Señor lo sostenga en su gracia. Porque es tan pecador como ustedes, tan débil como ustedes, quiere huir como ustedes, quiere disfrutar como ustedes, tiene muchas tentaciones como ustedes y necesita el sostén de sus oraciones. Y si no lo tienen, igualmente, como dice la Escritura, orad al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies, pero con estas características, hermanos. Y que el Señor nos bendiga y nos dé este preciado don de un predicador fiel a su Señor, fiel a su palabra. Oremos. Gracias, Padre Santo. Gracias. Éramos un pábilo humeante, al punto de la extinción, hermanos.
Éramos mota, casi nada. Éramos un diminuto corpúsculo. Y de ahí, Señor, nos levantaste. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de esta iglesia. Y le enviaste maestros, le enviaste ancianos, le enviaste predicadores y la has nutrido. Te pedimos, Señor, que primero que nada te demos a ti las gracias por ese don con que has revestido a tu iglesia del Mesías. Que como iglesia sepamos apreciar el don que nos has regalado en nuestros maestros, en nuestros ancianos, celosos por tu doctrina, en nuestros diáconos, celosos por la atención de los pobres, por los pastores que predican tu palabra. Señor, gracias por este rico y preciado don. Ayúdanos a reconocerlo y atesorarlo. En el nombre de Jesús. Amén.